Hola, espero que se encuentren bien. El video de esta ocasión va a ser para describir cómo pueden ustedes hacer text mining o minería de texto a través de los paquetes que nos ofrece R. Bien, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Yo les voy a pasar un script como este, que se llama text rqda delegados, para que vean cómo he seguido ciertas instrucciones directamente y ustedes puedan repetir este video y los resultados de este video. Esto no les servirá para hacer la entrega final, esto lo haremos con otra serie de textos, entrevistas. Las entrevistas que yo les voy a compartir son unas entrevistas que fueron hechas a delegados en ciertos lugares, en ciertas comunidades. Y el propósito es meramente que vean cómo ustedes pueden realizar un análisis textual utilizando R. Bien, primer paso. El primer paso va a ser ubicar cuáles son las librerías que nosotros vamos a utilizar. Para ello les voy a pedir que abran por favor RKWord y verifiquen que ya tengan instalados las siguientes librerías. Vamos a ir a preferencias, gestionar paquetes de R y complementos, y ahí en la pestaña de instalar o actualizar pueden buscar los siguientes paquetes. El primero de ellos es un paquete que es un paquete sugerido de el paquete text mining. Se llama Snowball C. Si ustedes hicieron clic en instalar paquetes sugeridos cuando instalaron el paquete text mining tm, seguramente debe estar instalado. Entonces, si ustedes buscan Snowball, ahí está, Snowball C o C, ya está instalado, entonces no habrá ningún problema. Los siguientes dos paquetes es el paquete text mining tm, que debe encontrarse en la lista de paquetes instalados. Aquí lo tenemos, tm ya está instalado. Otro que debemos buscar es el paquete reshape, que efectivamente ya está instalado igualmente. Y el último paquete se instala cuando ustedes instalan el tidyverse o tidyverso. Este se llama tibble y se escribe con W, tibble. Y si ya lo tienen ustedes instalado, ya no necesitamos algún otro paquete. Bien, el primer paso entonces será abrir el archivo de guiones que yo les compartiré. Ustedes sabrán en dónde lo descargan. De mi parte, bueno, ese archivo yo lo tengo en mi lista de recientes, lo tengo en mi escritorio, en la unidad Z. Entonces lo voy a abrir directamente de ahí, textrqda delegados.r. ¿sí? Bien, esto es lo que ustedes van a ver cuando ustedes abran este archivo, precisamente las librerías que ya les he mencionado, Snowball C, Text Mining, Reshape y Tibble. Lo primero que tendremos que hacer será cargar estas librerías. Voy a poner Control Enter para que carguen mis librerías. Y ya me ha dicho, me advierte que está en una versión posterior 3.6.3. Yo tengo instalada la 3.6.2, bueno, pero no hay ningún problema de compatibilidad. Se trata de la misma rama 3.6, entonces no hay ningún problema. Bien, en el documento que yo les voy a compartir, tendrán ustedes que encontrar el directorio
para crear lo que se conoce en R como un corpus. ¿Qué es un corpus? Es un objeto de texto que les permite trabajar sobre él utilizando el paquete text mining. Bien, ¿cómo ustedes pueden localizar sus archivos de texto para poderlos cargar y trabajar en R? Bueno, pues es bastante sencillo. De hecho, voy a borrar yo esta columna porque esto ya está funcionando. Para mostrarles, les voy a compartir directamente, digamos de manera genérica, para que ustedes puedan ubicar en el lugar en donde sea en su computadora que hayan guardado los archivos que les voy a compartir. También les voy a compartir estos archivos de entrevistas de texto, que aunque no les van a servir para el análisis final, porque yo les voy a dar otros archivos de texto, otras entrevistas, estos archivos nos servirán para que ustedes puedan replicar el mismo ejercicio que estamos llevando a cabo, como les comenté hace un minuto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un objeto. Aquí en el área de trabajo ustedes pueden apreciar que yo no tengo ningún objeto abierto. Los vamos a ir creando, ¿sí? ¿Con base en qué? Con base en estos archivos de texto. Bien, voy a crear este objeto que se va a llamar docs, ¿sí? De documentos. Lo voy a hacer a través del comando corpus, ¿sí? Y primeramente tengo que decir cuál es el directorio fuente, ¿sí? Dir source, para que R encuentre estos archivos. También tengo que comentarles que la codificación de los archivos de texto está en UTF-8, ¿sí? Esto es muy importante porque como estamos hablando en idioma español, existen muchos caracteres especiales que no serían reconocidos si no especificáramos la forma en la que se encuentran codificados nuestros archivos, ¿sí? Bien, en su caso puede ser que esté en C. Ustedes tienen que buscar la ruta de acceso, ¿sí? A la carpeta en donde sea que ustedes hayan guardado los documentos que yo les voy a compartir. Particularmente les recomiendo que ustedes creen una nueva carpeta y guarden ahí los documentos que les voy a hacer llegar a través del post para que ustedes puedan replicar este ejercicio, ¿sí? Entonces yo los tengo guardados en una carpeta específica. Están en mi escritorio, aquí como ustedes pueden ver aquí arriba, escritorio en una ruta virtual en Z, la unidad Z, aplicaciones, práctica R, RQDA, delegados TXT. Esa es mi carpeta. Y aquí tengo guardados estos 4 archivos de texto que yo les voy a compartir. Si ustedes les dan doble clic, les debería abrir la aplicación que ustedes tengan configurada para abrir archivos de texto. En mi caso es el bloc de notas. Y ustedes podrán ver la totalidad de la entrevista en archivos de texto. Ustedes pueden crear cualquier o a partir de cualquier documento de texto, sea Word, RTF, etcétera, simplemente dando guardar como y seleccionando la opción de guardar como documento de texto TXT. Entonces, bueno, aquí me dice en la parte inferior derecha en cómo está codificado, UTF-8, por si existiera cualquier duda, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a cargarlos en R. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Bueno, si yo hago clic en la parte de arriba de mi explorador de documentos, ustedes van a ver que aparece la dirección. En este caso es Z, diagonal, aplicaciones prácticas, R, diagonal, RQDA, diagonal, delegados, TXT. Entonces lo único que tienen que hacer es copiarlo, ¿sí? Vamos a ir a R, RK Word, y entonces ustedes van a pegar esa dirección como a ustedes les aparezca, ¿sí? Ahora, un detalle, el explorador de Windows le
los directorios con diagonales invertidas, ¿sí? Para nosotros en R lee las direcciones con diagonales, digamos, hacia adelante. Entonces lo único que hay que hacer, en mi caso el teclado es Shift 7 para escribir las diagonales hacia adelante, digamos invertir las diagonales para que R encuentre ese directorio, ¿sí? Entonces ya está, Z diagonal aplicaciones prácticas R barra RQDA barra delegados TXT codificado en UTF-8. Bien, nosotros ya podemos entonces correrlo, porque entonces importará los 4 documentos o los documentos que ustedes tengan de ese directorio, ¿sí? Asegúrense de seleccionarlo todo. Ya me estaba faltando un par de signos de cerrar paréntesis. Entonces voy a presionar clic derecho y ejecutar línea o selección. Le doy a dar esto y entonces aquí me dice que ya terminó de ejecutarlo. Voy a abrir acá, en efecto ya aparece docs con una clase simple corpus, punto y coma corpus. Eso quiere decir que se ha importado de manera adecuada en la clase que debe ser importada. Si yo le doy inspect y pongo el nombre de ese objeto, que en este caso es docs, podré ver los documentos al interior directamente en la consola de R. Entonces le vamos a dar yo simplemente control return y entonces del lado derecho aparecerán digamos mis documentos justificados hacia la derecha. Aquí aparece el nombre, comisario de Almolonga Guerrero .txt, es el comisario ejidal, la delegada de un partido político en Monte Alto, Estado de México, también un delegado de un partido político en el ejido La Soledad, en el Estado de México, y otro delegado en Pintados, Estado de México, ¿sí? Ustedes van a empezar a notar que, bueno, en primer lugar se ha importado de manera adecuada, reconoce los acentos en las palabras. Aquí, por ejemplo, la palabra más está adecuadamente acentuada. Sí, también está adecuadamente acentuada, etc. Pero también van a reconocer que hay varios signos de interrogación y signos raros, como esta diagonal N, diagonal N, N, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de limpieza que nos permita realizar la lectura de los documentos de una forma mucho más ágil, ¿sí? A diferencia de otros programas en los que también se puede hacer text mining, como por ejemplo AtlasT, R nos permite una cierta flexibilidad en el sentido de que nos permite editar los objetos que nosotros importamos a R, ¿sí? Por ejemplo, a diferencia de otros programas como por ejemplo AtlasT no bueno, actualmente en la versión 8 no es capaz de modificar los documentos que se importan. Esto hace que el proceso de hacer text mining con AtlasT sea más laborioso, más artesanal, menos automatizado de lo que puede ser a través de R. Y esto significa cuando uno tiene que entregar resultados en un tiempo limitado, que se haga un proceso mucho más laborioso, mucho más tardado hacerlo en AtlasT que hacerlo en R. Entonces por eso yo prefiero hacerlo en R, siendo que en el cambio entre la versión 7 y la versión 8, una de las características que se ha perdido hasta la versión 8.4 que yo tengo instalada es que se ha perdido la capacidad de importar y modificar la importación de los documentos de texto en AtlasT. Por eso yo prefiero R, se me hace una herramienta mucho más flexible, mucho más eficiente, hablando como profesional. Bueno, con esa pequeña nota a un lado de AtlasT, después podemos ver un pequeño ejemplo de cómo
pueden ustedes utilizar Atlas-T para hacer esto mismo y notarán las diferencias con respecto a R. Pero bueno, aquí lo que nosotros vamos a hacer en este tercer paso es la creación y aplicación de la función trim para eliminar espacios en blanco. Espacios. Espero ya entregarles una versión corregida de este script para que ustedes no vean estos errores de dedo que me he encontrado acá. Bueno, entonces para eliminar espacios en blanco. Entonces vamos a correr vamos a crear nuestra función trim para eliminar espacios en blanco. Le vamos a dar control enter, ¿sí? Y van a ver ustedes que aparece fdx trim, es decir que acabamos de crear nuestra propia función para tratar estos espacios en blanco. Ahora vamos a aplicar esta función a nuestro objeto docs. Entonces vamos a poner trim docs, le vamos a dar control enter y entonces habrá aplicado, ¿sí? Si ustedes quieren ver la diferencia con lo anterior, le pueden dar otra vez en inspect docs, ¿sí? Y entonces podrán ver ahí si hay diferencia o no entre ambas versiones, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya podemos ver que con respecto a lo que había antes, ya hay una diferencia sustancial entre ambos textos. Por ejemplo, este que está aquí arriba es sustancialmente mucho más largo de lo que pudieran ustedes observar. Y esto lo vamos a seguir aplicando para que puedan ver, digamos, una diferencia más sustancial. Ahora, ¿qué es lo que corresponde hacer? Vamos a aplicar el cuarto paso, que es la creación y aplicación de la función toSpace para transformar en espacios en blanco signos que interfieren en el proceso de la minería de texto, ¿sí? Por ejemplo, estos elementos como diagonales con una N, etcétera, los vamos a eliminar para dejar más limpio nuestro texto. Entonces primero vamos a crear otra función que se va a llamar toSpace o a espacio en español. Control enter y hemos creado nuestra nueva función toSpace. Aquí está ya nuestra función toSpace y ahora vamos a aplicarla para limpiar nuestros textos. ¿Qué vamos a limpiar? Vamos a limpiar todas estas diagonales con R, diagonales con N, comas, guiones. Vamos a remover toda la puntuación que nos estorbe para hacer la minería de texto. Vamos a cambiar todas las mayúsculas a minúsculas, ¿sí? Esa es otra función que vamos a hacer. Vamos a eliminar números. Vamos a eliminar todos los signos de interrogación que son propios del español, abrir interrogación. Vamos a quitar símbolos de viñetas, estos símbolos que digamos representan espacios, el símbolo de abrir interrogación, abrir y cerrar comillas, guiones largos y puntos suspensivos. Eso es lo que vamos a hacer al aplicar todo esto de un solo jalón. Ya tenemos aquí nuestra función toSpace, entonces vamos a aplicarla. Bien, ya hemos terminado de aplicar, ya hemos removido todo esto. Ahora se pudieron haber creado muchos espacios contiguos creados por nuestra función toSpace, es decir, al eliminar todos estos elementos. Si queremos ver si es verdad, podemos hacer volver a correr inspect docs. Entonces veremos que sí, en efecto, hay varios espacios, ¿sí? Por ejemplo aquí, que están de manera contigua, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente para eliminarlos vamos a correr nuestra función docs tmmap docs strip white space para eliminar espacios contiguos. Bien, ya hemos utilizado, vamos a volver a correr inspect docs y ustedes podrán apreciar que en efecto ya se han eliminado toda esta serie de espacios contiguos. Simplemente con comparar el margen derecho de nuestros 4 documentos que aparecen en la parte de abajo,
podrán ustedes constatar que sí, en efecto, es más corto, ¿sí?, que el que hemos hecho en última instancia, ¿sí? Bien, ahí está. Sí, en efecto es más corto. Se puede apreciar si lo hacemos un poco más alto. Ahí está. Ustedes van a ver que sí se ha cortado al eliminar estos espacios contiguos que aparecían por la eliminación de una serie de signos y convertirlos en espacios. Bueno, vamos a pasar al quinto paso, que es la eliminación de stop words. ¿Qué son las stop words? Son en muchos casos, por ejemplo, preposiciones que, si bien contribuyen a entender el sentido de una oración, cuando estamos realizando minería de textos, más bien podrían nosotros opacarnos o distraernos del análisis de fondo, que podrían ser, por ejemplo, sustantivos u otras palabras en donde podríamos focalizar nuestra atención. Entonces, una forma de agilizar el análisis textual es deshacernos de las stop words. TM o Text Mining ya viene con un mapa de stop words en español, ¿sí?, que nosotros podemos aplicar, ¿sí? Entonces, dado que no quiero perder información, vamos a crear un nuevo corpus, ¿sí?, que le voy a poner por nombre STP, es decir, va a ser un corpus, un conjunto de documentos de texto que va a tener el filtro puesto de las stop words, por así decirlo. Va a borrar todas estas stop words. Pero en dado caso de que yo quiera recuperar algún otro, todavía tendré disponible mi objeto completo, ¿sí? De esta manera no perderé información. Entonces vamos a crear este nuevo objeto que se va a llamar docs.stp a través de la función tmmap. Le voy a decir que tome el objeto docs, que remueva palabras en la lista de palabras que se llama Stop Word Spanish, que trae ya de por sí el paquete stop, el paquete text mining como stop words. Bueno, entonces voy a pedirle que realice esa acción. Entonces, si yo le doy inspect, ¿sí?, a este nuevo documento, a este nuevo objeto docs.stp, vamos a ver cuál ha sido el resultado. Y entonces, en efecto, vamos a ver que si yo lo comparo con el que está arriba, vamos a ver que nos ha eliminado muchas palabras que están en esta lista de stop words. Puede ser que en esta lista yo no quiera eliminar algunas de las listas que ya vienen por default consideradas como stop words en español. No hay problema, ustedes podrán crear su propia lista de stop words para que solo eliminen las palabras que ustedes no quieran o que les haga ruido en el momento de su análisis. Sin embargo, yo les presento aquí esta opción que ya viene preprogramada en el paquete Text Mining. Bien, pero como ustedes habrán notado o notarán, nos ha vuelto a introducir, al eliminar esas palabras, espacios o una serie de espacios contiguos. No hay problema, puedo simplemente correr mi función trim y la función strip white space para eliminar estas palabras. Entonces vamos a correr la función trim que nosotros ya hemos creado y nuestra función strip white space de el paquete text mining. Bien, si ustedes quieren ver el resultado, simplemente hagan otra vez o vuelvan a correr inspect docs.stp para que vean que en efecto ya nos ha eliminado estos espacios contiguos que digamos dificultan el análisis de text mining. Bien, vamos a pasar entonces al 5.2, lista de stop words específicas.
ustedes pueden crear, por ejemplo, utilizando este comando docs.stp remove words, ustedes pueden especificar un data frame, una base de datos, una tabla, ¿sí? Y dentro de esa tabla, por ejemplo, una variable, que en este caso sería filtro.data, ustedes la pueden crear directamente al hacer clic en crear conjunto de datos, le pueden poner este nombre, filtro.data, y simplemente crear una variable p, ¿sí? La p de palabras, ¿sí? Y ir alimentando ahí las series de palabras que ustedes les resulten que no les aportan a su análisis, ¿sí? Ahora, ¿cómo pueden ustedes seleccionar cuáles son las palabras que no aportan al análisis? Bueno, hay que ver cuáles son las palabras primeramente que se encuentran mayoritariamente o minoritariamente en nuestro objeto de texto, y eso es uno de los pasos que vamos a hacer a continuación. El siguiente paso, el paso 6, es un paso opcional, ¿sí? Se conoce como stemming. Yo no lo uso mucho, pero digamos que no sería un buen programa de text mining si no incluyera esta opción, el stemming. ¿Qué significa stemming? Stemming se traduciría como tallo, ¿sí? Aquí le puse reducir las palabras a su tallo o tronco, ¿sí? Es como lo que nosotros conocemos como la raíz de la palabra. Por ejemplo, la palabra trabajo o trabajar tienen la misma raíz, ¿sí? Que podría ser trabaj, ¿sí? Entonces, de manera automática, RKWord es capaz de reducir ciertas palabras a su tallo, ¿sí? Trae de por sí su diccionario en español y es capaz de hacer esta reducción. Este paso lo voy a hacer en este momento simplemente por cuestiones didácticas. Sin embargo, les tengo a advertir que en el siguiente paso, el 6.1, les voy a enseñar cómo hacerlo de manera manual y voy a revertir los cambios que se hacen en este paso 6, ¿sale? Entonces, simplemente para que ustedes vean la diferencia entre lo que hemos obtenido de eliminar las stop words y pedirle que realice el llamado stemming o reducción al tallo, ¿sale? Bueno, ¿cuál es el primer paso para realizar el stemming? Bueno, primero vamos a cerciorarnos de que nuestro objeto esté configurado en strings o en caracteres. Entonces le voy a decir que escriba líneas como caracteres en en el objeto docs.stp, ¿sí? Entonces le voy a dar control enter a esa línea y entonces realizará, digamos, esta escritura de líneas. Después le voy a decir que pase docs.stp, le pase un filtro primero de espacios por si ha agregado algún espacio en este último paso, y finalmente vamos a aplicar el comando stem document o reducir las palabras a su tallo, con la especificación de que se trata del lenguaje español, ¿sí? Para que utilice el diccionario en español. Existen diferentes lenguajes, inglés, francés, alemán, digamos, de los más usados, pero ustedes pueden crear su propio directorio de stemming si así lo desearan. Vamos a darle control enter y entonces ya habrá aplicado esto a un nuevo, yo he creado un nuevo objeto que se llama docs.stm para que no sobrescriba el que ya hemos creado con stop words o el original que es el docs. Entonces tenemos un nuevo objeto que es el docs.stm de stemming, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Bueno, vamos primero a limpiarlo. Docs.stm lo vamos a limpiar. Vamos a aplicar nuestra función trim y vamos a pedir que nos lo muestre. Docs
docs.stm. Vamos a inspeccionarlo. Inspect docs.stm. Bien, como ustedes observarán, las palabras están cortadas, ¿sí? Argu, person, diferente, etcétera, etcétera, todas están cortadas. Si ustedes voltean a ver a el otro archivo en donde las palabras están completas, en este objeto las palabras están cortadas y digamos que las fue reduciendo a su raíz, ¿sí? Bien, también ustedes pueden realizar la sustitución manual de las palabras, es decir, no utilizar un diccionario que ya viene precargado en el paquete Text Mining, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo en el paso 6.1 sustitución manual de palabras, que ustedes pueden decirle exactamente qué palabras quieren que sustituya unas por otras. Por ejemplo, yo voy a copiar ahorita directamente el objeto docs que nosotros hemos creado con las stop words, docs.stp, y le voy a decir que específicamente cambie la palabra trabajo por la palabra trabaj, ¿sí? Y de esa manera solamente se van a reducir a su raíz, a su tallo, las palabras que yo especifique, ¿sí? Entonces estoy, digamos, revirtiendo el efecto que acabo de realizar en el paso 6. Les repito, este no es un paso que yo realice mucho, depende mucho de las necesidades de cada quien, pero digamos que les debo enseñar cómo realizar un stemming, una reducción al tallo, si pretenden ustedes realizar un análisis de text mining que, digamos, requiera este paso, ¿sí? Entonces vamos a aplicarlo. Voy a seleccionar todo el bloque del código para realizarlo. Voy a darle control enter y entonces ustedes verán que ya en efecto han regresado mis palabras a la dimensión normal que tenían anteriormente, y si llegan a ver que existía en algún lado la palabra trabajo o trabajar, han sido reducidas a su tallo trabaj, ¿sale? Entonces, bueno, eso o cualquier otra palabra que ustedes vean, partidos, partido, lo pueden reducir a partid, ¿sí? Si ustedes así lo desearan. Bien, pasamos al punto 7, ¿sí? Ahorita yo ya no voy a retomar este bloque de stemming. Voy a trabajar directamente, voy a retomar la parte fundamentalmente de docs.stem, pero que ya está, digamos, que ha sido revertida a su estado anterior, ¿sale? Entonces voy a retomar el archivo docs.stem como lo tengo actualmente. ¿Y qué voy a hacer ahora? Ahora voy a construir una matriz de términos de los documentos, ¿sí? Y posteriormente voy a realizar una frecuencia de palabras, ¿sí? Esto es, voy a aplicar una función que se llama Document Term Matrix, ¿sí? Y lo que hace es crear fundamentalmente una matriz y retoma todas las palabras que se encuentran en los documentos y las contabiliza. Esto me va a servir para crear una frecuencia, una tabla de frecuencias. Bien, vamos a proceder para que vean a qué me estoy refiriendo. Vamos a crear nuestra Document Term Matrix, le vamos a poner DTM por sus siglas y simplemente apliquémosla a este objeto que nosotros ya creamos, que se llama docs.stm. Bien, vamos a crear nuestra Document Term Matrix. Ahí está, ya está creada. Van a ver que aparece del lado izquierdo DTM. Y a diferencia de la clase de los otros elementos, esta dice precisamente esto. Se trata, ya no es de un simple corpus, ahora se trata de una clase
document term matrix como aparece en nuestra ventana de área de trabajo. ¿Sale? Bien, ahora, ¿qué puedo hacer con esta document term matrix? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Puedo crear a partir de ella un vector que refleje la suma de estos términos. Vamos a crearla. Va a ser este vector, va a llamar frecuencia, y le voy a pedir que sume las columnas y que me lo presente como una matriz. Vamos a ver qué sucede cuando hago esto. Bien, ya obtuve un objeto que se llama frec, ¿sí? Es de un tipo numérico, ¿sí? Y es de clase numérico. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si yo lo exploro, por ejemplo, utilizo el comando melt frec, que es precisamente ese objeto, y que me dé los primeros 100 términos. Vamos a correrlo para que vean a qué me refiero. Van a ver que aparece en la consola de R ordenados desde la A, en este caso hasta la B, ¿sí? Es los primeros 100 términos, y me da las frecuencias. Por ejemplo, aquí aparece uno con 2, agua, por ejemplo, aparece con 23. Sin embargo, pues no es muy útil porque no me está dando, digamos, tal vez aquellos términos que aparezcan más veces repetidos. También puedo decirle, bueno, a ver, ¿cuál es finalmente la longitud que tiene este vector? Bueno, simplemente le puedo preguntar length de este vector, que es frec, es el nombre que nosotros le pusimos. Me dice, tiene 1367. Pues estamos bastante lejos cuando nada más mostramos los primeros 100 elementos. Si le digo que me lo ordene, que me ordene el encabezado ordenado por mayor frecuencia, entonces ya podré empezar a hacer un análisis. Vamos a decirle frec, que me permita observar la cabeza de este vector ordenado. Me dice frec. Tengo que crear el objeto ordenado. Primero tengo que ordenarlo. Lo tengo aquí abajo. Entonces, bueno, primero vamos a crear este objeto. Control Enter. Entonces ya tengo mi objeto ordenado, ¿sí? Ahora sí, vamos a pedirle que nos muestre la cabeza del objeto, ¿sí? Ok, esta es la cabeza del objeto ordenado. Ahí está. Los más frecuentes es aquí, pues estos podrían ser stop words, realmente no me están diciendo mucho, pero aquí ya empiezan algunas palabras interesantes. Gente, por ejemplo, tiene 40, una frecuencia de 40, es decir, en las entrevistas se menciona la palabra gente 40 veces, la palabra comunidad aparece 37 veces, la palabra localidad aparece 32, ¿sí? Entonces digamos que las referencias a la comunidad son importantes en estas entrevistas, ¿sí? Vamos a ver entonces cuáles son las palabras que menos se mencionan. Turno, vender, verdadero, verifiquen, ves, vigila, son de las que menos aparecen. Bien, voy a cambiar el orden para que quede en el orden correcto, para que ustedes puedan ver estos elementos. El siguiente paso es, vamos a crear una matriz de datos de palabras en orden descendente, ¿sí? Para ahorrar el estar utilizando la consola de R para visualizar los resultados, vamos a visualizarlo a través de nuestro editor de datos. Y para eso tenemos que crear un data frame. Para eso les propongo estos dos pasos. Primero, crear un vector ordenado de nuestra matriz de términos en orden
de lo más frecuente a lo menos frecuente. Y posteriormente incluir ese vector, frecuencia de palabras, lo vamos a incluir en nuestra matriz frecuencia de palabras.data. Vamos a correr estos dos términos para que vean a qué me refiero. Bien, como ustedes ven, creé frecuencia de palabras como un vector numérico y acto seguido tomé ese vector frecuencia de palabras, ustedes lo ven, lo retomé y lo convertí en un data frame, en una base de datos. Eso quiere decir que si yo le doy doble clic aquí, frec palabras, van a ver ustedes que aparece ya como una matriz de datos, ¿sí? Pero ustedes observarán, las palabras aparecen como los nombres de las filas, ¿sí? Bueno, pues no hay problema, yo puedo correr un comando para pasar estos nombres de las filas a columnas, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Vamos a utilizar la librería o el paquete tibble, ¿sí? Que ya hemos cargado desde el inicio, ¿sí? Aquí ustedes lo ven, al inicio ya cargamos el paquete tibble. Si no lo tuvieran cargado, etcétera, bueno, simplemente lo tienen que volver a cargar el paquete tibble, ¿sí? Pero como nosotros ya lo tenemos cargado, simplemente vamos a utilizar el comando que ya tiene preprogramado que se llama row names to columns, ¿sí? En el data frame frec palabras.data y vamos a crear la variable palabras para que pase los nombres de las filas a esa columna que se va a llamar palabras. Vamos a ver qué sucede. Lo voy a seleccionar y le voy a dar control enter y entonces ustedes verán que aparece ahora el vector palabras dentro de nuestra tabla frecuencia de palabras. Ustedes dan doble clic, ahí aparece ya nuestra tabla y ahora bien la columna del nombre de las filas ya aparece con números y aparece nuestro nuevo vector que se llama palabras. Entonces aquí aparece en frecuencia de palabras 53 veces, pues 43, gente 40 y así sucesivamente, ¿sí? Ayuntamiento, trabaj, miren, aparece, aquí está nuestra transformación que hicimos, trabaj aparece 18 veces, ¿sí? Entonces ustedes van a poder ver que pueden ustedes ya trabajar con estos datos. Si por ejemplo ustedes quieren copiar esta lista de palabras frecuentes, por ejemplo, digamos las primeras 100, ¿sí? Todas estas tienen ya 5 hasta las primeras 153 que tienen una frecuencia de 5, ¿sí? Las quieren pasar por ejemplo a algún informe, pues ya lo pueden copiar, ¿sí? Simplemente haciendo clic derecho, copiar y lo pueden pasar por ejemplo a Excel, ¿sí? Podemos hacer clic aquí en iniciar o bueno, yo lo voy a buscar como una aplicación, ¿sí? Excel, ahí está Excel, voy a dar clic para que bote Excel, le voy a pedir que me cree un libro en blanco, simplemente voy a seleccionar una celda y le voy a dar clic en pegar, ¿sí? Y ahí está ya mi lista de palabras frecuentes y la frecuencia con la que aparecen aquí y pues, pero ya mencioné aquí y pues como que no me están aportando mucho, me están generando más ruido. Vamos a ver si las podemos quitar posteriormente a través de uno de los puntos que vienen más abajo. Bien, proseguimos. El paso 8. El paso 8 es encontrar palabras asociadas. Por ejemplo, ya vimos que la palabra comunidad, ¿sí? Aquí en comunidad, ¿sí? Aparece 37 veces, es decir, aparece con una frecuencia alta. Entonces, probablemente las palabras a las que esté asociadas sean también importantes. Igualmente la palabra obras, la palabra localidad, la palabra niños, por ejemplo, pudieran ser palabras importantes. Vamos a ver con la palabra obras.
vamos a ver qué tan asociadas hay otras palabras con esta palabra que aparece dentro de las más frecuentes, ¿sí? Pues si me paso Excel, pongo control F, vamos a buscar la palabra obras, control B, obras, vamos a ver cuántas veces aparece. Obras aparece 25 veces, ¿sí? La palabra niños, ¿cuántas veces aparece? Aparece 10 veces la palabra niños. Y bueno, ya vimos que localidad y comunidad son palabras recurrentes. Vamos a ver con qué nivel de importancia aparecen asociadas con otras palabras, ¿sí? Para eso vamos a requerir referirnos a nuestra DTM o como ya vimos hace un momento, nuestra DTM es nuestra Document Term Matrix, y ahí vamos a explorar qué tan asociada está con otras palabras. Vamos a poner en segundo lugar el término que nosotros queramos buscar, ¿sí? Y el grado de incidencia. En este caso le estoy pidiendo que me lo busque en el 90% de las ocurrencias. Dependiendo de qué tan asociados estén con otras palabras, ustedes podrían necesitar bajar el porcentaje, por ejemplo en un punto 5, es decir, en el 50% de las ocurrencias, un punto 4, un punto 3 incluso, ¿sí? Sin embargo, aquí he encontrado que estas palabras tienen más del 90% de ocurrencia con otras palabras. Vamos a ver con cuáles las podemos asociar. Vamos a ver obras asociado en un 90%, pues miren, con un 100% no, 100% no, pero sí con el 99%. ¿Quién? San Felipe, claro, está digamos el nombre de la localidad. Cuando, tardío, compromisos, nuevo, con comunidad, ¿sí? Entonces vean, obras y comunidad están muy asociadas, es decir, las obras en la comunidad, eso tiene sentido, ¿sí? Pero por ejemplo también cuestiones como alimenticio, ¿sí? Tiene una incidencia del 93%, ampliación, ampliado, tal vez eso lo podríamos reducir a través de una reducción manual de stemming, hasta ampliar, ¿sí? Para que, o ampliar, amplía, ¿sí? Amplía, para que se reduzca y digamos la asociación sea incluso más fuerte con la palabra obras, ¿sí? Tal vez ampliación de caminos, etcétera, sea algo muy importante para todas estas comunidades que se encuentran relacionadas con los delegados y los comisarios ejidales de estas comunidades, ¿sí? Localidad, vamos a ver qué es lo que nos arroja. Localidad son menos, también hay algunas palabras que podríamos eliminar. Allá, años, beneficiado, pues aquí está beneficiado, la localidad que se encuentra beneficiada, lugar, trabajan, médico, tal vez ahí en la localidad sea importante la cuestión de los médicos, reuniones, etcétera, ¿sí? Vamos a ver con comunidad, ya vimos o ya antelamos, ya anticipamos que hay muchas palabras, claro, asociadas al 100%, cree, cuenta, avanzamos, etcétera, hay muchas palabras, población, que están asociados. Y finalmente, niños. ¿A qué se asociará la palabra niños? La palabra niños está asociada tiene también bastantes asociaciones. Beneficiados, niños, lugar, necesidades, etcétera, etcétera. Y esto nos puede ayudar a ir encontrando, digamos, las dimensiones conceptuales, por ejemplo, con los servicios, como por ejemplo con diferentes niveles, etcétera. ¿Sale? Bien, ahora, ¿cómo puedo yo reportar estos elementos? Bueno, por ejemplo, yo le puedo decir que encuentre las asociaciones y que me lo imprima en una lista, ¿sí? Aquí yo estoy poniendo que me lo ponga en comunidad y aquí lo pongo en utilizando un comando de RK Word que me imprima el resultado,
¿sí? Aquí son dos elementos que ya vienen precargados con rkword, que es, bueno, obviamente rkword y r2html, ¿sí? Que me imprima ese resultado y que ese resultado lo tome para imprimir una tabla. Y a esa tabla le va a poner un título, asociados con comunidad al 90%, y que me imprima el resultado. Vamos a ver qué pasa si yo lo hago. Control Enter. Ahí está, y me vuelta el resultado. Aquí está mi lista de palabras listas para ser pegado en una tabla de Excel o en algún otro lado, ¿sí? Y esta ya es una asociación entre palabras, ¿sí? Lo puedo copiar, ¿sí? Puedo irme a Excel, crear una nueva hoja, darle clic derecho y darle pegar, ¿sí? Entonces ahí está al 100%, al 90 y tantos por ciento, cómo están asociadas estas palabras. Por ejemplo, la palabra comunidad, ¿sí? Y empezar a hacer análisis o asociaciones entre palabras para ver cuál es el sentido y de ir abstrayendo a partir del texto ciertos elementos. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso con niños, ¿sí? Como ya lo vimos, lo toma a partir de data frame, find asociaciones, DTM, niños al 90%, ¿sí? Le voy a dar clic en control V y ustedes pueden ir ya generando sus propias tablas. También lo pueden copiar, o lo podemos copiar y pegar. Aquí está, niños al 90%, vamos a copiar en esta ocasión todo, ¿sí? Hasta la parte de abajo con todo y encabezado. Lo vamos a pegar en nuestro archivo de Excel, que podría ser igualmente un documento de Google Sheets o alguna otra hoja de cálculo. Si me gusta trabajar con hojas de cálculo, ustedes ya trabajarán con lo que más se les acomode. Y aquí está ya nuestro encabezado. Vamos a asociación con niños y aparecen, digamos, con qué otras palabras está asociado este término. Bien, siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con crear una matriz de términos del documento a través de un control de tamaño de palabra, ¿sí? Esta es una forma de practicar el stemming y, digamos, el control de la matriz de términos, pero de una manera más automatizada, ¿sí? Vamos a crear una document term matrix alternativa, por así decirlo, con un procedimiento mucho más automatizado. ¿Y cuál es este control automatizado? Como les decía hace un momento, a través del tamaño de la palabra. Es decir, que la palabra tenga entre 4 y 20 caracteres. ¿Sí? Eso es fundamentalmente lo que le estoy pidiendo a esto. Y que tenga ciertos límites, ¿sí? De 3 a 27, es decir, que sea lo suficientemente flexible para que el programa pueda decidir si las integra o no las integra con estos valores, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a decir que corre esta parte, document term matrix, R. Aquí está, ya nos aparece nuestra segunda matriz de términos. Vamos a ver ahora cuáles son las frecuencias con mínimo 10 frecuencias que nos presente la lista. Ahí está nuestra lista con mínimo 10 frecuencias. Agua, antes, obra, obras, población, ¿sí? Y digamos que ya lo estoy haciendo con un control de palabras más automatizado, ¿sí? Vamos a crear igualmente nuestro data frame, retomando este control más automatizado, y vamos a pedirle igualmente que nos pase, si yo le doy a esta frecuencia de palabras con control de tamaño, le pusimos, si yo le doy doble clic, vamos a ver que tiene el mismo problema. Nos está poniendo el nombre de las filas
nos lo está poniendo con el nombre de las palabras a las que se refiere. Entonces, bueno, simplemente vamos a sacarlo utilizando la el comando de row names to columns para ese data frame, ¿sí? Con frecuencia de palabras. Ahí está. Y entonces ustedes, si le dan ya otra vez a esa frecuencia de palabras con control de tamaño, van a ver que ya nos sacó de la columna del nombre de la fila a un nuevo vector. Bien. Con estos elementos ustedes podrán ir trabajando esa parte, ¿sí? O ir trabajando la parte de ir encontrando frecuencias de palabras dentro de documentos de texto. Esta es una alternativa que ustedes pueden utilizar para las 3 entrevistas que yo les voy a compartir para hacer su análisis textual en la parte cualitativa del portafolio de evidencias, ¿sí? Nos faltó una última parte. Ya vimos que en las frecuencias de palabras hay palabras que a mí no me gustaron, ¿sí? El aquí y el pues. Bueno, y hay otras muchas, ¿sí? Ustedes pueden personalizar su lista de palabras para eliminarlas de manera automática, ¿sí? Que no les creen ruido. Por ejemplo, aquí yo les voy a crear un ejemplo para eliminar el aquí y el pues de manera automática, creando una lista de palabras que ustedes no quieran, ¿sí? En este caso, repito, utilizando los términos aquí y pues. ¿Qué voy a hacer? Simplemente los voy a copiar aquí y pues, y voy a crear una nueva un nuevo conjunto de datos, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre que yo he utilizado aquí arriba para no estar haciéndolo digamos de manera manual, ¿sí? Que ustedes también puedan retomar esta parte. Entonces vamos a retomarlo y vamos a crear una tabla que se llama filtro.data, pero yo ya sé exactamente qué palabras son, entonces ya no voy a ciegas, ¿sí? Vamos a crear nuestra lista de stop words de manera específica, ¿sí? Le voy a dar clic en crear conjunto de datos, ya sé cómo lo voy a nombrar, lo voy a nombrar filtro.data, le voy a dar clic en OK. Ahí está, filtro.data. Ya sé cuáles son las 2 palabras que no voy a querer. Son aquí y pues. Para que no me las marque en rojo, tengo que decirle que se trata de una cadena, ¿sí? Y el nombre que yo le puse, si ustedes lo quieren ver, vamos a dividirlo verticalmente para que lo puedan ver directamente. Bien, el nombre que yo le puse al vector en donde se va a buscar se llama P de palabras, digamos palabras no deseadas, P con mayúscula, ¿sí? Las otras columnas son indistintas, realmente ahorita no las voy a ocupar, por lo tanto las voy a borrar. Le voy a decir que quiero borrar esta variable, voy a confirmar, voy a borrar estas 4 variables que no me están aportando nada. Y ustedes pueden seguir copiando y pegando aquí hacia abajo las palabras que no quieran incluir. Yo nada más voy a pedir que ya no me incluya estas 2, ¿sí? Entonces, le voy a decir que en docs.stp me remueva las palabras que se encuentran en esta tabla filtro.data, específicamente del vector P. Le voy a dar control enter, ¿sí? Ya lo aplicó. Y simplemente vamos a retomar esta parte. Ya no les voy a decir exactamente cuáles vamos a tomar, simplemente voy a pedirle que cree
mi nueva matriz en Document Term Matrix con base en docs.stp, en este nuevo docs.stp, y vamos a aquí está docs.stp. Vamos a volver a correr esto, simplemente volviendo a reducir la palabra trabajo y trabajar a trabaj. Ustedes ya podrán ir reduciendo los términos que ustedes quieran para retomar precisamente el lugar en donde se quedó este filtrado a través de esta columna de filtro.data. ¿Sí? Vamos a ver qué resulta. Recordemos, estamos retomando este STP, docs.stp, para crear este nuevo corpus docs.stm. ¿Sí? Entonces ya lo creo. Vamos a decirle que cree nuestra DTM, ¿sí? Sin las palabras aquí y pues, ¿sí? Y entonces ya cuando yo vuelva a correr la parte, por ejemplo, de mi matriz, ¿sí? Vamos a correr todos estos elementos de una vez, frecuencia de palabras y frecuencia de palabras.data, para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo ya de manera directa. Me salté hasta el paso 7.2.1, control enter, ¿sí? Si ustedes vuelven a ir a esta frec palabras.data, las palabras aquí y pues ya no deben aparecer. En efecto, las palabras aquí y pues ya no existen, nada más las palabras gente y comunidad. Igualmente yo aquí podría ir incluyendo hace, van, usted, entonces, etcétera, etcétera, e ir limpiando mi base de datos para ir realizando una especie de filtrado, una especie de tamizaje, y simplemente quedarme con los elementos que a mí me reportan mayor significancia o significado. Por ejemplo, las obras, las que tienen que ver con cuestiones de agua, las que tienen que ver con drenaje, las que tienen que ver con salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esta manera pueden ustedes ir entresacando diferentes palabras que simplemente crean ruido e ir quedándose con aquello en lo que ustedes se quieren focalizar. Bien, obviamente estas entrevistas tienen que ver con necesidades de ejidos, de comunidades, de ciertos lugares específicos, a diferencia de las otras 3 entrevistas que yo les voy a pasar, que tienen que ver con entrevistas hechas a investigadores, fundamentalmente que se encuentran asociados a programas como el CONACYT o programas del PRODEP, ¿sí? Entonces el tema es fundamentalmente diferente. Este ejemplo lo hemos puesto para que ustedes vean cómo pueden hacer ustedes un text mining, ¿sí? Y cómo pueden empezar a reportar ciertos resultados de su text mining. En este caso, a través de tablas de frecuencias y tablas de asociaciones entre palabras. Bien, espero que les sea útil, que les resulte además de útil, interesante para desarrollar su propia carrera profesional, utilizando técnicas de análisis de texto que de otra manera requieren lecturas que consumen mucho tiempo y que pudieran no estar resaltando cosas que para las propias personas resultan importantes, como por ejemplo el significado que tiene la gente, en este caso el sentido de comunidad, el sentido del acceso al agua, por ejemplo, ¿sí? El acceso a hacer obras u obra, ¿sí? El papel que juega el ayuntamiento en la coordinación de estas obras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aquí ya nos empieza a dar ciertos elementos en el cual nosotros nos tenemos que ir fijando, ¿sí? Y que nos podría ayudar a ahorrar mucho tiempo a la hora de hacer las lecturas en RQDA. Bien, en el siguiente video vamos a hacer una pequeña explicación de las diferentes formas de codificación, cuál es el papel
en el que se puede integrar el text mining, pero además cómo se conjuga con los otros tipos de codificación, como es la codificación axial, la codificación en vivo, ¿sí? Qué papel juega el grounded theory. Me imagino que ustedes ya han llevado estos elementos o estos términos en sus cursos de metodología cualitativa, y cómo irlos integrando en el análisis de entrevistas. Yo me he encontrado a muchos profesionales que hacen entrevistas pero no saben ni siquiera cómo empezar a escudriñar esa maraña de textos, ¿sí? Es decir, ya tengo 70 entrevistas, qué padre, ¿y cómo las vas a analizar? No, pues no sé, ¿sí? Entonces, este es un primer paso que les puede ayudar a empezar a simplificar texto, a empezar a tamizar términos importantes y empezar a encontrar sentido adentro de sus propias entrevistas. Bien, con esto me despido, espero les sea de utilidad. Es un video largo, pero es un video que se tenía que hacer de esta manera. Espero subirlo a YouTube o encontrar la manera, digamos, de ponerles anclas de tiempo para que encuentren los diferentes puntos. Incluso yo creo que se los voy a poner en el archivo de el guión, para que ustedes puedan ver cómo he utilizado estos diferentes elementos. También les voy a compartir no nada más el manual que estaba en inglés que les compartí la vez anterior, sino otras páginas de internet y otros manuales en los que me he basado para construir este guión. Bien, espero que estén bien y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.